Ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, le decía a Jorge, buenas noches a todos. ¿Se me oye bien? Le decía que no dudo para nada de lo maravillosa que va a ser esta conversación y lo interesante, pero yo llego sin palabras después de lo que acabo de vivir en este escenario viendo a Gustavo. Desde aquí mi más absoluta admiración, que no sé dónde está ahora, pero a mí personalmente me ha dejado impresionadísima. Y da gusto que haya tanto talento así por el mundo y que esté aquí en Siberiana. Por cierto, gracias antes de nada a todos los que hacéis posible este festival. Por la parte que me toca, gracias. Es un auténtico placer poder estar aquí y prometo que lo contaré con mucho más ahínco a partir de ahora, porque esto es increíble, es increíble. Gracias a todos los que lo hacen posible, a todo el equipo, a quienes han permitido que yo esté aquí, a la alcaldesa por su cariño y por acogerme. Luis, gracias. Y lo digo porque creo que hay que poner en valor de verdad todo esto y a todos los vecinos que estáis aquí compartiéndolo y a quienes llegan hasta aquí con tanto valor y tanto talento y tanta capacidad. Un aplauso para todos ellos. Dicho lo cual, bueno, le han presentado muy bien. Yo no me voy a extender mucho, pero sí me gustaría volver a reseñar lo que es Jorge Rietzmann. Poeta, traductor literario, ensayista, profesor titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Dirigió el Observatorio de la Sostenibilidad en España, por lo menos en la fase de arranque. Es doctor en Ciencias Políticas, milita en Ecologistas en Acción. Tiene tal cantidad de títulos en su haber que es imposible resumirlos todos y me costaría seleccionarlos, la verdad. El siglo de la gran prueba, los poemarios Muro con inscripciones, Desandar lo andado, ensayos tan importantes como los que espero hayan leído en alguna ocasión y si no tienen oportunidad de hacerlo también, que los libreros se los ofrecen. Tiene más títulos como El común de los mortales, Mudanza de lisonauta, como decía, de ensayos sobre cuestiones de ética medioambiental, ecología política, pensamiento ecológico. En definitiva, es una voz autorizadísima en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la concienciación y con lo que nos trae hasta aquí, que es esa conjunción con la literatura y con la cultura. Hay títulos muy interesantes y que yo creo que hacen reflexionar. Siempre decimos los periodistas que los titulares son claves, ¿no?, para atraer, y un título de un libro lo es también. ¿Derrotó el smartphone al movimiento ecologista? Sería una buena pregunta que nos tendríamos que hacer muchos, ¿no? Tweets para el siglo de la gran prueba. O Bailar encadenados, que me va a servir para arrancar casi, porque reflexiona sobre esa posibilidad de ser libres en un mundo de múltiples determinaciones. Ahora vamos a hablar de ello. Su obra ha sido traducida a un montón de idiomas y me atrevería a decir que de sus libros, de sus premios, perdón, que tiene muchos, hay uno que él me lo señalaba también y que yo quiero remarcar, sin restarle importancia ni al Premio de Poesía Hiperión, ni al Premio Feria del Libro de Madrid, ni al Nacional de Poesía Villafranca del Bierzo, a ninguno de ellos. Pero es que hay uno que está vinculado a Extremadura, como es ese Premio Ciudad de Mérida de Poesía en 2008, que hace que una parte de su corazoncito y de su haber se quede aquí. Simplemente me gustaría añadir algo que tiene en su perfil de Twitter. Si no me equivoco, se define como uno que busca, un husmeador, porque dice que su apellido, pues probablemente venga de lo que en alemán significa oler, husmear, olfatear. Así que vamos a empezar por ahí porque me gustaría conversar sobre todo aquello que él escribe y que al fin y al cabo nos lanza para que reflexionemos. ¿A qué huele la naturaleza en medio de este caos que atravesamos, Jorge? Pues huele a todo este comienzo del tiempo y a esa intuición también de quizá un final del tiempo de que nos estaba hablando Gustavo antes, ¿no? La verdad es que era una buena introducción, ¿no? Ese retrotraernos, esa evocación de Platón con el mito de los seres humanos esféricos divididos después y toda esa evocación del huevo cósmico antes del tiempo que nos planteaba, ¿no? Tenemos
toda esa memoria detrás, ¿no? Toda la memoria también olfativa, ¿no? que recorrería las edades del ser humano y también las edades de la Tierra, y al mismo tiempo sabemos que nos asomamos a un abismo, que las cosas están yendo bastante mal en lo ecológico-social y que hay riesgos enormes, ¿no? Entonces, de alguna forma, nuestro tiempo tiene algo de recapitulación, ¿no? De todos esos tiempos, de todas esas posibilidades, de todos esos logros, ¿no? de lo humano, ¿no? que nos gustaría conservar y seguir enriqueciendo, y al mismo tiempo pues esa gran amenaza también, ¿no? sobre nuestro mundo. Creo que vamos a darnos cuenta después de esta conversación de qué camino deberíamos tomar o estamos atravesando y de lo que estamos haciendo mal. No sé si nos va a quedar ese regusto un poco amargo, pero vamos a intentar que sea para que el futuro tenga un sabor mucho más dulce, que falta nos hace. Pero por hilar con lo que hemos dicho del olor, ya que estamos en Siberia Nada Voz, en una conversación que hemos mantenido en radio, en la cadena SER, preguntaba algo por lo que quiero preguntar también ahora, dándole un poco giro. Me gustaría empezar por lo de dar voz a la naturaleza. ¿La estamos callando o la estamos interpretando mal? Pues igual ambas cosas, ¿no? Por una parte hay sin duda un silenciamiento, ¿no? Estos días recorriendo algunas partes de la Siberia extremeña con Carlos de Ita, ¿no? que tiene pues un oído finísimo para todas estas cosas. Él nos hacía observar en varios momentos cómo faltaban sonidos, ¿no? Faltaban sonidos de la naturaleza. Estamos viviendo en campos, ¿no? Cuando nos asomamos fuera de esas ciudades, fuera de los muros de la ciudad. Yo empleo a veces esa imagen de intramuros y extramuros, ¿no? Aunque hemos derribado los muros físicos de muchas de nuestras ciudades, esos muros medievales que se suponía impedían el desarrollo, hay muros más fuertes, más poderosos que esos, que nos desconectan, que nos separan, ¿no? la ciudad de su entorno. Y cuando salimos fuera, extramuros, ¿no? fuera de esos muros, nos damos cuenta de que las voces de los insectos, las voces de las aves, nos faltan, ¿no? Entonces está ese fenómeno de silenciamiento. Tiene algo también de, antes empleaba, ¿no? esta idea de recapitulación. En realidad fuimos advertidos sobre esto. Hay entre los libros que se pueden encontrar con las dos librerías que están acompañando Siberiada, hay alguno de Rachel Carson, ¿no? Carson publica en 1962 una obra que se suele interpretar pues, como el arranque del movimiento ecologista moderno, y se llamaba La primavera silenciosa. Ella estaba advirtiendo en la primavera silenciosa sobre cómo el uso que empezaba a hacerse masivo de biocidas, de insecticidas y otros biocidas, estaba dejándonos una primavera sin zumbidos y sin trinos, ¿no? Entonces, bueno, pues ella pone en marcha, impulsa pues todo un movimiento que acaba arreglando eso un poco, ¿no? Pero arreglándolo de mala manera, ¿no? Y ahí está esto de la mala interpretación también que sugerías. ¿Por qué? Bueno, en esos años nos damos cuenta de que los insecticidas organoclorados como el DDT pues probablemente no sean una buena idea. Se empiezan a ver muchos de los efectos no deseados, ¿no? de esos productos. Se prohíben el DDT, por ejemplo, y otros productos, otros biocidas de síntesis en los países centrales del sistema. También eso es muy significativo de cómo funciona nuestra sociedad. Se prohíben en Estados Unidos, en países europeos, y se siguen fabricando para exportarlos básicamente a países del sur, a países del sur global. Se sustituyen algunos de esas familias de biocidas por otras
que parecen de entrada más inocuas y luego resulta que tienen también una gran cantidad de efectos. Y entonces lo que de hecho tiene lugar es una especie de dispersión a escala más amplia de esas moléculas que si se llaman biocidas es porque destruyen la vida, y acabamos con una biosfera con un problema de toxificación enorme, menos concentrado, más disperso, pero 60 años después, 60 y tantos años después de la primavera silenciosa de Rachel Carson, a pesar de esa advertencia, pues estamos como en otra primavera silenciosa, habiendo perdido 60 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso igual es uno de los asuntos sobre los cuales vale la pena reflexionar, ¿no? Pero bueno, ya, como ves, se dan como los dos fenómenos, ¿no? Un silenciamiento y también pues una mala interpretación, un no saber escuchar, leer, tocar bien eso que nos están diciendo todos los demás seres vivos con los cuales estamos interconectados, ¿no? En los movimientos ecologistas decimos muchas veces que somos ecodependientes e interdependientes. Sin embargo, que luego descubriremos cómo a través de la literatura y del arte y de la cultura pues hay una gran producción que aboga lógicamente por cuidar y respetar y mantener lo que tenemos, pero sin embargo todos podemos tener ahora mismo casi la certeza, aunque parezca un tópico, que aunque muchas décadas después estemos todavía un poco desconcertados y desorientados y lo estemos haciendo mal, sí que tenemos muchos la sensación, ¿verdad?, de que antes y después de esta tremenda pandemia que nos asoló, pues escuchamos a la naturaleza afloró y nos concienciamos. A pesar de eso, a pesar de estar todavía en esa fase de error en muchas ocasiones, quizá podríamos decir que hay un mayor movimiento de concienciación social, pero yo no sé si es que lo que hacemos es decir que la ecología está de moda. No se siente estando de moda si dice que es ecologista. Para los que de verdad lo sois, piensa que otros lo hacen un poco de postureo. Bueno, no sé si, o sea, hay muchos fenómenos de postureo en muchos ámbitos sociales, sin duda, pero no sé si esa es la mejor palabra también para pensar lo que nos pasa en ese terreno. Estamos en una situación paradójica, ¿no? Porque como tú misma señalas, pues hay hay cierta toma de conciencia, hay mucho más discurso público en torno a la crisis ecológico-social y a muchos problemas ambientales. Es muy significativo que esos enormes centros de poder, ¿no?, que determinan hoy en buena medida el destino de nuestro mundo, se sientan obligados a estar todo el tiempo diciendo que son verdes y sostenibles, ¿no? Tenemos ahí pues tantos anuncios a plena página en la prensa, tantos espacios en los medios audiovisuales, ¿no?, de estas grandes empresas insistiendo una y otra vez en que son verdes y sostenibles. O sea, hay pues todo ese fenómeno que algún investigador de estas cuestiones, pienso en Engelman, por ejemplo, pues llama sostenible bla también, ¿no? O sea, hay mucho sostenible bla, pero también, y en eso los seres humanos pues somos grandes especialistas en muchas ocasiones, hay mucha palabra separada de la acción, hay mucho discurso separado de los actos que deberíamos emprender. Y eso da lugar también a una situación un poco paradójica. Hay sociólogos, sociólogas que hablan de ecofatiga, ¿no? Analizan una parte de lo que sucede con ese término, ¿no? Ecofatiga. No me venga usted a hablar otra vez del calentamiento global, que ya me lo sé, que estoy un poco cansado de todo esto. Ecofatiga, al mismo tiempo que hay también pues lo que yo creo que es un negacionismo muy anclado en nuestra sociedad, no solo en ese nivel de negacionismo climático, por ejemplo, pues que es un fenómeno, digamos, más restringido, más limitado, aunque
en absoluto despreciable o poco importante, pero más allá de eso hay como un negacionismo que va mucho más allá, que se refiere a todo lo que tiene que ver con límites, ¿no? Con los límites del planeta contra los cuales están chocando las sociedades industriales, ¿no? Ese tipo de negacionismo que se manifiesta cada vez que surge pues, en nuestra sociedad una propuesta que de inmediato se convierte en una controversia sobre limitar, por ejemplo, el consumo de carne o darnos cuenta de que necesitamos limitar el uso de energía que estamos haciendo, y enseguida eso pues, provoca, ¿no? Ese negacionismo está mucho más extendido, porque la cultura en la que nos encontramos es fundamentalmente negacionista en ese plano, ¿no? O sea, no es un negacionismo del 20%, es un negacionismo del 99%, ¿no? Y eso nos da también la medida de cómo necesitamos cambiar esa cultura dominante, ¿no? Entonces tenemos esos fenómenos un poco paradójicos, ¿no? De ecofatiga, esa suerte de negacionismo generalizado con respecto a los límites, y luego también pues estamos, sobre todo en estos últimos años, pues incorporando palabras como ecoangustia o ecoansiedad, ¿no? Cuando al menos una parte de la sociedad sí que se da cuenta de la situación apuradísima, históricamente del todo excepcional en que nos encontramos, y al topar con eso, sobre todo cuando alguien abre de repente los ojos y se da cuenta, ¿no? Quienes estamos en estos ámbitos, ¿no? de luchas ecologistas desde hace tiempo, pues más o menos ya nos hemos ido asimilando poco a poco la situación, pero a mí me consta, pues por mis estudiantes, por ejemplo, estudiantes del grado en filosofía o estudiantes también de un máster en humanidades ecológicas que pusimos en marcha, cuando de repente una persona, ¿no? de 18, 20, 25 años, que a lo mejor que tiene una intuición de que las cosas van mal, pero no ha visto en detalle, ¿no? cuáles son las dimensiones de esta crisis, lo ve, pues puede ser un golpe tremendo, ¿no? Y por eso pues también estamos hablando de ecoangustia estos últimos años, ¿no? Bueno, es una situación compleja, como ves, ¿no? Sin duda hay cierto avance en conciencia, sin duda hay todo ese discurso más o menos verde, al menos una parte del cual quizás sea sostenible, pero también pues están estos fenómenos más, un poco contradictorios a veces, ¿no? Si estoy... es la ecofatiga, por ejemplo, pues parece como que estamos ecofatigados sin haber hecho nada, antes de haber empezado a hacer nada, ¿no? Es como si tuviéramos una sensación de saciedad antes de haber empezado a ingerir ningún alimento, ¿no? ¿Y hasta qué punto en esa ecoangustia somos responsables quienes de alguna manera lo contáis a través de la producción, en tu caso literaria, del activismo, o nosotros incluso transmitiendo los mensajes desde los medios? ¿Hasta qué punto contribuimos a que esos mensajes se puedan confundir o a generar esa ecoangustia en la sociedad? No es una pregunta fácil de contestar, porque por una parte yo creo que la situación objetivamente pues es aterradora. Si de repente cae un poco ese velo y nos encontramos frente a esa clase de realidad, pues lo lógico es sentir miedo, ¿no? Pero frente al miedo, el miedo social, pues ya sabemos que es un afecto complicado, problemático, que puede ser una herramienta de dominación muy seria, como no se han cansado de repetirnos pues tantos filósofos políticos. ¿Qué hacemos con el miedo, ¿no? Por un lado, necesitamos sentir miedo para poder reaccionar, ¿no? El miedo tiene también ese aspecto de lo que nos permite reaccionar ante un peligro, ¿no? y tratar de reaccionar bien, pero el miedo puede resultar también paralizante, puede hacernos proclives, ¿no? a ser dominados a través de ese afecto que es el miedo.
Suele decir una compañera, ¿no?, que ha estado también en Siberiada, si no me equivoco, en otras ocasiones, Yayo Herrero, ¿no?, que es una de las pensadoras y activistas también, miembro de Ecologistas en Acción, pues más valiosas, en mi opinión, ¿no?, de nuestro país, que interviene con mucha sensatez en casi todos nuestros debates ecosociales. Yayo suele decir, citando a Naomi Klein, ¿no?, otra pensadora, analista de mucho valor, suele decir que el miedo te paraliza cuando no sabes hacia dónde correr, ¿no? Si tienes herramientas para interpretar un poco lo que está sucediendo y sabes hacia dónde puedes correr, y luego Yayo añade siempre, y tiene razón en eso, y si no estás sola, entonces podemos, si se dan esas condiciones, tenemos herramientas para interpretar lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí entramos en todo ese debate sobre conciencia ecológica, ecoalfabetización, hasta qué punto nuestras sociedades saben, ¿no? Si hacemos demoscopia, pues eso, todo el mundo ha oído hablar de calentamiento global, y te salen demoscópicamente pues mayorías que dicen esto es un problema enorme, pero en cuanto haces dos preguntas un poco más concretas te das cuenta de que la gente no sabe de lo que se está hablando, ¿no? Es decir, eso, hemos oído campanas, pero en realidad no. Si tenemos algunas herramientas más yo eso me lo encuentro también con estos estudiantes, ¿no? Claro, ahora oyen a través del discurso de los medios de comunicación, a través también de la enseñanza formal, pues todo el mundo ha oído hablar algo de calentamiento global, pero empiezas a ver realmente cuáles son los contornos de ese problema, y los estudiantes de 20 años ya en la universidad se quedan ahí un poco con la boca abierta, porque aunque han oído hablar tanto de eso, no saben en realidad de qué va el asunto, ¿no? Lo que está en juego es la habitabilidad del planeta Tierra para seres como nosotros. Los plazos son muy breves, la situación es muy comprometida, no nos damos cuenta de lo que significa que existan esos puntos de vuelco climáticos, ¿no? Tipping points, dicen los estudiosos ingleses. Bien, nos topamos entonces con eso. ¿Qué hacemos, no? Es lógico sentir miedo, pero necesitamos herramientas para interpretar un poco mejor lo que sucede, saber hacia dónde tendríamos que desplazarnos como sociedad, correr también porque tendríamos que hacerlo muy rápido, y no quedarnos solos. No se puede reaccionar ni medio bien a nada de esto como individuos aislados, ¿no? Necesitamos poder elaborar en común y poder actuar en común. A pesar de que a veces, y tiro de uno de tus libros, bailamos encadenados, ¿no? Porque la libertad cuesta. Y en estos términos más, ¿no? Sí. Sí, es uno de, bueno, efectivamente este ensayo que he publicado hace poquito, ¿no? Bailar encadenados, con una imagen que bueno, la misma contraportada del libro lo recuerda, viene por un lado de Nietzsche, del filósofo alemán, pero también de Concha Buica, ¿no? La cantante, ¿no? que recoge de una manera pues simpática también la misma idea, ¿no? Somos libres, sí, es decir, tenemos buenas razones para desechar los fatalismos, ¿no? Esos determinismos fuertes, ¿no? Que pueden hacerse sentir como fatalismos, ¿no? Y ahí, pues, bueno, hay anécdotas filosóficas también divertidas que cuento en el libro. Somos libres, pero nuestra libertad está sujeta a múltiples determinaciones, ¿no? Y solamente en la medida en que nos hacemos más o menos conscientes de esas determinaciones podemos ir ganando grados de libertad, ¿no? Porque la libertad humana no es un asunto de todo o nada, de sí o no, sino más bien de grados de libertad que podemos ir ganando o perdiendo, ¿no? Y entonces hay muchas de esas determinaciones de las cuales no somos conscientes, ¿no? En el libro cuento también así, pues puede, en fin, como puede leerse solo como una anécdota, pero hay un montón de investigación pues en psicología que va en ese sentido. Cuento cómo en una investigación emprendida hace unos años
en tribunales en Estados Unidos, en los cuales los jueces tenían que decidir sobre si concedían o no la libertad provisional a ciertos acusados, pues se vio que el elemento que pesaba más en las decisiones que tomaban aquellos jueces era si habían desayunado bien esa mañana o no, o si habían comido bien, si estaban en el tribunal en la sobremesa, si habían comido adecuadamente o no. O sea, un juez con el estómago vacío, aunque no tiene ninguna conciencia de ello, y si le interrogamos va a decir, no, mi decisión pues se toma porque soy una persona que está calibrando, ponderando bien todos los elementos de este caso, las circunstancias atenuantes, me sé bien mi código penal y estoy pues al tanto de la jurisprudencia sobre este asunto, nos vamos a decir eso. En este caso es el juez, porque la investigación iba de eso, pero es muy de condición humana, ¿no? El no ser normalmente conscientes de muchos de los motivos por los cuales actuamos de verdad. El juez va a decir eso, y no va a ser consciente de que en realidad lo que está pesando más a la hora de ser más severo o menos severo en la concesión de libertad condicional es si ha comido bien un par de horas antes, ¿no? Si ha comido bien, va a ser más benévolo con el acusado, la acusada, y si no es así, el acusado o la acusada tiene muchas posibilidades de acabar, de no recibir la libertad provisional. Bueno, hay muchas de estas determinaciones de distinto tipo, otras tienen que ver, ¿no?, con cómo pesan sobre nosotros pues las ideas que son hegemónicas en nuestra sociedad, el peso de las ideologías, la influencia de los demás seres humanos, porque somos animales pues muy imitativos, ¿no? Y la mayor parte de las veces actuamos haciendo las cosas que hemos visto hacer a los demás, en la medida en que podemos ir ganando conciencia sobre esos determinantes, nos hacemos también más libres, ¿no? Y luego otra de las ideas centrales, ¿no?, que tiene mucho que ver con algunos de los debates ecosociales también recientes, es que no deberíamos considerarnos, aunque la cultura dominante nos invita a que nos pensemos a nosotros, nosotras mismas, como si fuéramos individuos bastante aislados que compiten unos con otros y luchan por recursos escasos, ¿no? La cultura dominante pues tiende a inocular esa visión, pues esa es una muy mala lectura de la realidad, porque de hecho lo que somos es esos seres ecodependientes e interdependientes, animales supersociales en el caso de los seres humanos, donde ni siquiera llegamos a desarrollarnos medio bien como humanos, sino es en el seno de un montón de vínculos en distintos círculos. Entonces, el darnos cuenta de esas dependencias que no hay que ver como un problema, sino como una ocasión como un rasgo de la condición humana, que es también una ocasión de libertad, ¿no? Decía José Bergamín, ¿no?, uno de nuestros escritores grandes del siglo XX, que era un gran aforista también, ¿no? Tiene algunos libros de aforismos muy hermosos, ¿no? Duendecitos y coplas, ¿no? Aforismos y coplas. Pues decía Bergamín, limitarse no es renunciar, es conseguir. Es en esa tarea de asunción de límites, de conocer los propios límites y las propias dependencias, como uno puede ir ganando libertad. Y claro, eso nos sitúa con una noción de libertad que no es esa simpleza de, que nadie me impida hacer lo que deseo hacer, porque hay muchas razones por las cuales en ocasiones tenemos que controlar nuestros deseos y atender de qué manera dentro de esas dependencias múltiples nos tenemos que coordinar con los demás. Y eso tiene que ver con algunos de estos debates recientes, ¿no? Estamos ahora mismo pues, en esa situación tremenda en la cual algunas de las cosas más obvias y evidentes que hay que hacer para evitar acabar en un infierno climático, como es, por ejemplo, limitar mucho el uso del automóvil privado, pues estamos viendo cómo en algunas ciudades están llegando gobiernos municipales cuya primera medida o casi es acabar con los carriles bici de esas ciudades y pueblos, o sea, justo en el sentido contrario al cual hay que avanzar. ¿Qué está detrás de eso? Esa idea trunca, inadecuada de libertad, que no nos ve como esos seres
que de hecho somos ecodependientes e interdependientes y que nos hace alimentar una fantasía de, bueno, seré libre si consigo dar rienda suelta a mis deseos sin preocuparme demasiado por los otros, ¿no? Lo que sucede es que en la situación objetiva en que nos encontramos ahora, ¿no? Ya no estamos en un mundo en el cual, en tiempos simplemente de mis abuelos, por ejemplo, pues éramos 2.000 millones de seres humanos, ¿no? Hacia 1920, cuando mis abuelos eran jóvenes, éramos 2.000 millones de seres humanos en un planeta Tierra que tenía todavía pues, recursos, bueno, un montón de ecosistemas poco alterados y muchos recursos naturales, ¿no? En cambio ahora somos 8.000 millones de seres humanos. En apenas un siglo hemos pasado de ser 2.000 millones a 8.000 millones, con modos de vida en lo que llamamos el norte global, que multiplican muchas veces el impacto que tenía esa misma gente en estos países hace un siglo, y con recursos naturales y ecosistemas pues mucho más mermados, ¿no? Ahora somos, donde antes había poca gente y mucha naturaleza, simplificando mucho las cosas, pues ahora somos mucha gente con poca naturaleza. Ya digo, simplificando mucho. Claro, eso es una situación que no tiene nada que ver. Y entonces, eso es lo que explica que acciones, prácticas, conductas que podíamos pensar que eran moralmente neutras hace un siglo, ahora no lo son. Comer carne no quiere decir lo mismo en un mundo de 2.000 millones de seres humanos que en un mundo de 8.000 o 9.000 millones de seres humanos. Viajar no quiere decir lo mismo en un mundo en el cual apenas había turismo que ahora que contamos los turistas en este turismo mercantilizado por cientos de millones, ¿no? O sea, no podemos... Igual de equivocado es ese cerrar carriles bici en nuestras ciudades que el contar como si fuera un avance de algún tipo, cuántas decenas más de millones de vuelos turísticos ha habido en este año con respecto al anterior. Es igual de equivocado. Necesitamos darnos cuenta de que estamos en un mundo muy diferente de aquel en el que nos encontrábamos hace 50, hace 100, hace 50 o hace solo 30 años, ¿no? Esta mañana recordaba, ¿no?, en ese otro momento de debate de diálogo y debate que hemos tenido, cómo solo de 1992 hasta ahora, 92 es un año significativo, bueno, para este país, pues por todo lo que supuso, ¿no?, toda esa especie de exaltación desarrollista de nuestro 92, pero en el plano mundial, claro, 1992 es el año en que se celebra la cumbre de Río de Janeiro, ¿no?, otra de esas cumbres de Naciones Unidas sobre medio ambiente y sociedad, que viene 20 años después de la primera, en Estocolmo. En el 92, la cumbre de Río, entre otras cosas, lleva a que se apruebe un tratado internacional para hacer frente al problemón del calentamiento global, ¿no? Desde entonces está ese convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático que se supone debería encaminarnos bien, ¿no?, para la descarbonización de nuestras sociedades. Todo lo contrario, aunque tenemos lo que hemos hecho ha ido por otro camino, aunque existe ese instrumento legal, no ha sido efectivo, y de hecho, y es un asunto pues muy impresionante, de hecho, más de la mitad de todos los gases de efecto de invernadero que hemos emitido a lo largo de la historia humana, si se quiere, eso es, bueno, son las cuentas, las echamos desde 1750 aproximadamente, pero antes era otra historia, es la época preindustrial y la época industrial, más de la mitad de todo lo hemos emitido solo en esos 30 años. Solo en esos 30 años. En el 92 yo tenía 30 años, o sea, y de mis 30 a mis 60, más de la mitad de todo a lo largo de la historia humana. Claro, eso es, si nos damos cuenta de eso, estamos viviendo en un mundo que es cualquier cosa menos normal, la situación en la que nos encontramos es del todo excepcional, pero como sociedad pues seguimos sin apenas reaccionar frente a eso.
Es interesantísimo lo que está diciendo y me da pena porque nos vamos a quedar sin tiempo y me da mucha pena porque hay un montón de cuestiones que me gustaría seguir planteando, pero bueno, vamos por lo menos a mirar a ese futuro que queremos que llegue y en esta situación en la que estamos. Es verdad que hay que hablar quizá de un cambio de hábitos, está claro, de paradigmas, de dominación a simbiosis, leía en alguna ocasión que debemos hacer ese cambio, que nos lo dices en más de una ocasión, y que en vez de hablar de cambio climático hablemos de caos climático, a ver si nos concienciamos. Pero a pesar de ello, bueno, antes de preguntarte por ese futuro de las humanidades ecológicas que nos pueden ayudar a eso, dentro de todo eso, quizás que la norma y la ley también, como tú decías, no siempre acompañen, no siempre van en sintonía. Bueno, mirando a la naturaleza, a mí se me ocurre, por ejemplo, pensar en leyes como las de protección de zonas especiales y demás, que bueno, que también serían para analizar, pero lo digo porque muchas de las acciones, y no es por meter el dedo en la llaga, pero sabes que a veces cuando uno defiende todo esto, resulta que la respuesta que recibe no siempre es la esperada, e incluso teniendo que someterse a juicios, ¿no? Como te puede pasar en alguna ocasión a ti por alguna acción, decíamos, o malentendida o que la justicia no ha interpretado de esa misma manera, ¿no? Ahí también tenemos que intervenir bastante, ¿no? Sí, deberíamos tener más claro de lo que de hecho lo tenemos, que sociedades que quieren ser más democráticas, ¿no? Porque no hay que, también igual que decíamos que la libertad es una cuestión de grados, la democracia igual, no es que haya democracia sí, democracia no, esta idea que tenemos de, no, somos una democracia plenamente desarrollada. Bueno, no hay tal cosa, ¿no? Hay sociedades que se hacen un poco más democráticas o que retroceden también en democracia, ¿no? Hay que ver las democracias como un proceso, ¿no? O las constituciones democráticas, ¿no? Ese es un debate de mucho interés entre los juristas también, ¿no? La constitución como proceso, no es una tabla de la ley fijada por los tiempos de los tiempos, sino un proceso en el cual nos encontramos. Entonces, si tenemos esa idea, pues deberíamos también captar que las acciones de desobediencia civil conscientes que están planteando los movimientos climáticos, por ejemplo, en muchos casos con gente muy joven que está arriesgando muchas cosas para llamar la atención, a veces con un sentimiento de desesperación con respecto a ese dónde nos encontramos. Habría que entender la desobediencia civil como una ocasión de aprendizaje para la sociedad. O sea, cuando eso no se refiere a cualquier tipo de desobediencia, pero esa desobediencia consciente que intenta llamar la atención sobre las realidades, ¿no?, de la crisis ecológico-social, deberíamos leerla, yo creo, como la señal de alerta, ¿no?, que nos indica estamos yendo mal por aquí, y quienes hacemos ahora esto, ¿no? Fridays for Future, ¿no? Viernes para el futuro, Letzte Generation en Alemania, Última Generación, Rebelión contra la Extinción, Rebelión Científica. Estos movimientos están diciendo nos arriesgamos a ser castigados porque lo que está en juego es mucho más importante que el poder tener o no que responder ahora pues con multas o con penas de cárcel a esto, ¿no? Y es muy preocupante pues cómo estamos asistiendo, ¿no?, en estos tiempos últimos a un incremento de la represión contra estos movimientos en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania y también acá en España, ¿no? Esta semana pasada pues hemos visto casi con estupefacción, ¿no?, ese anuncio de cómo el gobierno francés va a ilegalizar con una norma básicamente antiterrorista, va a ilegalizar a una coalición de movimientos ciudadanos y ecologistas, ¿no?, Les Soulèvements de la Terre, ¿no?, los va a poner fuera de la ley con una ley antiterrorista por estar intentando luchar contra el ecocidio. No vamos bien por ahí. No vamos bien. Afortunadamente siempre nos quedará la literatura. Estamos en un festival de literatura y naturaleza, Liternatura, y hay gente que dedica mucho tiempo a publicar precisamente sobre estos conceptos.
por eso podemos hablar de unas humanidades ecológicas, ¿no? Que es lo que tan a gala y tan orgulloso estás también porque habéis celebrado un congreso y al final, cuando hay generaciones que apuestan por ello y que forman parte, pues nos hace pensar de alguna manera con optimismo. Existe ya ese concepto, ¿no? Humanidades ecológicas es mucho más global de lo que nos imaginamos. Sí, yo creo que es un buen marco para trabajar, porque ahí la idea de fondo que se ha formulado pues, en distintos momentos a lo largo del siglo XX es esta de que nos hacen falta puentes, muchas conexiones entre humanidades, artes, literatura, filosofía, ciencias sociales y ciencias naturales, ¿no? A eso, por ejemplo, mi maestro y amigo Paco Fernández Güell se refería con la noción de tercera cultura, y tenemos como sociedad que desarrollar pues, esa mirada interdisciplinar, transdisciplinar, que nos permita tener al mismo tiempo la visión de conjunto y la penetración que nos proporcionan las disciplinas específicas, ¿no? Platón, antes lo evocábamos con Gustavo, ¿no? Con este mito del andrógino de Platón. Platón decía también en un paso de la República que los filósofos, las filósofas, en el caso de los griegos eran sobre todo filósofos y filósofas, las tenían un poco al margen, pero bueno, añadamos, decía que los filósofos tenían que ser synoptikos, ¿no? Tener una visión de conjunto. Eso lo necesitamos como sociedad porque estamos como sociedad y el conocimiento de esa sociedad está demasiado fragmentado. Necesitamos recomponer esos pedazos, ¿no? También esas dos mitades del andrógino tenemos que recomponerlas de alguna forma y para eso pues las humanidades ecológicas son un buen marco de trabajo. Espero que siga habiendo mucha concienciación, que haya mucha producción literaria del género que sea para seguir concienciando. No nos hemos centrado en ninguna obra concreta de Jorge Rietzmann, ningún ensayo ni ningún libro concreto, porque son muchos y lo que queríamos era de alguna manera bueno, pues dar a entender lo que podemos encontrar si te seguimos y te leemos y sobre todo generar debate y conciencia, ¿no? que yo creo que al fin y al cabo también es parte del objetivo de Liternatura. Pero bueno, ya que hablamos de eso, vamos a promocionar un nuevo trabajo en el que estamos ya, que también hace ilusión, ¿no? Y que podemos hablar de un poeta, un ensayista, un filósofo que no para y que sigue creando, ¿no? Bueno, ahí intenta uno aportar un poquito de lo que puede, ¿no? En esa gran conversación común que está para la cual nos está convocando Liternatura. Pues ojalá te sigamos leyendo mucho. Hay que cumplir los tiempos. A mí me habría encantado que el público hubiera podido participar, pero seguro que ahora van a poderlo hacer en la calle de una manera mucho más cercana e íntima, si se puede, aclarando dudas o cuestionando. ¿Qué nos aporta la poesía para la lucha contra esta situación y contra este caos, Jorge? Pues nos puede aportar mucho, quizá no por las vías más directas, más inmediatas, ¿no? En que las formas de comunicación social, pues, ¿no? O los distintos discursos son como pueden tener pues una función más útil en lo inmediato. La poesía probablemente no tanto, tiene una forma a veces más lateral, un poco más oculta, a veces pues algo más secreta, pero que puede ser también más profunda, ¿no? Hay una imagen que me gusta para eso, que empleaba a veces José Jiménez Lozano, por ejemplo, ¿no? La luz de una candela. La poesía no son los grandes focos que iluminan pues, un estadio o una autopista, sino más bien la luz de una candela que nos alumbra un poco y de esa manera vacilante y parcial y que tenemos que ir protegiendo contra la fuerza del viento cuando avanzamos por un camino que tiene sus riesgos, ¿no? Yo creo que la poesía es más esa luz de una candela, pero lo que puede llegar a iluminar, ¿no? en los adentros del ser humano y en la riqueza del vínculo social es muy poderoso. ¿Te suena la frase, la derrota no es el final de una lucha, sino el comienzo de otro aprendizaje? Sí, algo. Algo te suena, ¿no? Sí.
creo que tiene tu firma. Pues yo creo que sirve, ¿no? Casi para cerrar o para continuar, y lo vamos a hacer pues pensando efectivamente que aunque nos queda mucho, pues podemos conseguirlo si no nos dividimos, si nos unimos y estamos ahí con intención todos y sabiendo que es importante que luchemos contra ello. Ha sido un auténtico placer, hay que cumplir los tiempos porque si no me va a matar el equipo y lo han hecho tan bien durante todo el festival que no lo vamos a estropear ahora. Gracias de nuevo a todos. Jorge, es un placer escucharte, eres una eminencia en esto, así que sigue en ello. Un aplauso muy fuerte, por favor. Bueno, gracias, Inma.